Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Le habla el pastor Montalvo Suero. Es para nosotros un gran placer poder dirigirnos a usted en esta ocasión, atendiendo sobre todo a la solicitud que nos hiciera la Sociedad de Caballeros. Amén, para traerle este interesante tema, cómo superar y vencer las preocupaciones y el afán de la vida. Este tema es de interés para los caballeros, pero entendemos también que es interés para todas las personas en estos momentos de crisis por los cuales estamos atravesando. Decidimos el tema para nuestros caballeros, nuestros compañeros de ministerios, amén, en general, debido a que tal vez por el papel que desempeña tradicionalmente el hombre en la familia, que lleva mayor carga, mayor responsabilidad en el sentido financiero, en el sentido económico, porque de él depende el sostenimiento de toda la familia, alabado el nombre del Señor. Por estas razones, en estos momentos que atravesamos, es de singular importancia para los caballeros, pero también las damas, que llevan una carga económica, una carga emocional tremenda, que en los actuales momentos no solamente son encargadas de sus propias familias, sino también en el aspecto material, también se encarga del sostenimiento de la familia. Así que es para todo este tema, y sobre todo ante esta ola de preocupación que se ha levantado con motivo de este virus COVID-19 que ha afectado a toda la humanidad. Cómo superar y vencer las preocupaciones de la vida, la ansiedad, el afán, el estrés. Y para esto estaremos leyendo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4, y estaremos enfocando en el versículo 4 en adelante, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las cuales dicen textualmente lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios añada bendiciones a sus santas y benditas palabras. Alabado el nombre del Señor. El apóstol Pablo se encontraba atravesando por circunstancias muy adversas al momento de escribir esta carta, la carta de Filipenses. Según nos dice los estudiosos, los que han analizado las escrituras anteriormente que nosotros, esta carta es de singular importancia, ya que el apóstol Pablo la escribió aproximadamente por el año 61 al 63 de la era cristiana, cuando él se encontraba guardando prisión en Roma. Por lo tanto, podemos decir que él sabe perfectamente bien de qué se está hablando. Él manda y ordena a todos los creyentes a regocijarse, es decir, mantener un carácter afable, contento, alegre, de satisfacción, no perder el gozo, no perder la felicidad, y regocijarse en todo tiempo. Lógicamente que cuando hablamos de esto, de regocijarnos en todo tiempo, tenemos que comenzar a analizar las escrituras. Y el apóstol utiliza una palabra griega que significa chairete. Y esta palabra griega, chairete, se traduce comúnmente como alégrate y también como regocíjate. Y significa un sentimiento intenso de alegría, de gozo, de felicidad, de satisfacción interna, que conduce al hombre a festejar, a celebrar, a alborozar, es decir, a estar rebosante de alegría. Pero cuando agrega la palabra siempre, del griego pantote, es decir, en todo momento, en toda circunstancia, está dando una connotación un poco más profunda, y creemos que él tiene propiedad para hablar en tales términos. Una persona que siempre la vida le ha sonreído, que nació con un cielo estrellado,
de buena cuna, que no ha pasado por adversidades en la vida, se puede decir que no tiene calidad para decirnos a nosotros que nos regocijemos si nosotros hemos tenido una vida de muchas experiencias negativas. Pero Pablo, el que fue un hombre, amén, que pasó grandes vicisitudes por causa del evangelio, amén, por lo tanto, él tiene calidad. Estando en ese momento en prisión, él escribe: regocíjate, alégrate en el Señor siempre. Y vuelve a recargar: otra vez os digo, regocíjate. No solamente acá en el libro de Filipenses, a los filipenses le escribe SOS a la iglesia de Filipo, que él estableció en el segundo viaje misionero, sino también que a otras congregaciones el apóstol Pablo les escribe en tales términos. A los tesalonicenses, lo vemos en su primera carta tesalonicense, capítulo 5, verso 16, el apóstol Pablo dice: estad siempre, significa otra vez la misma palabra griega, pantote, está siempre gozosos, o sea, un gozo permanente. Y cuando hablamos de un gozo permanente, ya se trate del cristiano o se trate de una persona común, lo primero que nos van a decir es que no es posible, que no es factible que una persona pueda experimentar un gozo permanente. Esa negación de la posibilidad de que nosotros estemos gozosos, que nos regocijemos de forma permanente, que sea una actitud, que sea un estado permanente en nosotros, muchos dirán en base a la experiencia que simplemente es irreal, que simplemente es imposible. Primero, basado en las aflicciones de la vida diaria, de la vida moderna. Segundo, el estrés, las preocupaciones, los peligros, los desafíos que a diario confrontamos, las adversidades que a diario confrontamos, nos dicen que es imposible que una persona esté en estado de alegría o de gozo de forma permanente. Y además se basan en que muchos creyentes experimentan tristeza, infelicidad. Es decir, muchos creyentes cuando se encuentran en una situación adversa, ellos dicen que no están felices, se les va el gozo. Están aburridos, intranquilos, irritados. Amén. De acuerdo a las circunstancias que atraviese. Pero sin embargo, esta experiencia es denegada por las Escrituras. Y las Escrituras afirman una y otra vez y nos manda que estemos siempre gozosos, que estemos siempre alegres, y una alegría que se va a transmitir a través no solamente de nuestro rostro, sino a través de nuestra conducta y sobre todo que se refleja en el carácter cristiano. El verso 4 nos dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor a siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el versículo 5 ya me habla de ese estado interno reflejado en el carácter, reflejado en la conducta, reflejado en el comportamiento de los demás. Cuando la Biblia habla de testimonio, lógicamente el testimonio es lo que yo estoy reflejando como persona ante los demás. Y cuando hablo de testimonio, amén, estoy hablando de que debo dar un buen testimonio ante los incrédulos en especial y ante aquellos que observan a los creyentes en su conducta diaria y en su comportamiento. Y el apóstol Pablo le dice en el versículo 5: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. Amén. Y habla de gentileza, aparece la palabra griega epeikes, wow, significa amabilidad, afable de espíritu, ternura, moderación del carácter, docilidad del carácter. Y por lo tanto, una persona que tiene un estado interno de gozo, regocijo, se va a mostrar siempre amable de carácter con todos los demás. Qué triste nosotros como creyentes que tal vez por el afán del trabajo llegamos a nuestros hogares y nosotros descargamos nuestra ira en nuestros hijos, en la familia o en nuestros amigos, en otras personas.
cuando andamos airados, cuando no sabemos manejar tal vez las circunstancias adversas, no sabemos manejar el estrés que nos rodea, porque ciertamente tenemos que admitir que la vida es estresante, que la vida produce mucho afán, que la vida puede producir mucha ansiedad, pero que el principal recurso que tenemos nosotros para manejar ese afán, esa ansiedad, es nuestra fe, nuestra confianza, nuestras convicciones que tenemos depositadas en Dios. Y por lo tanto, en base a esas convicciones que nosotros como creyentes hemos depositado en Dios, podemos decir, como dirá el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por lo tanto, como creyentes estamos llamados a mostrar nuestra gentileza y que nuestra gentileza sean conocidas por todos los hombres. Nuestra conducta. No podemos andar nosotros rabiosos, aburridos, irritados. No podemos andar enojados, porque eso es un mal testimonio. No podemos andar quejándonos de toda circunstancia con un aspecto negativo. Y muchas veces esas quejas, ese aspecto negativo que se muestra en nuestra conducta, no es algo natural, sino que es aprendido tal vez de la cultura, de la sociedad, y así como se aprende, tenemos también que desaprenderlo. Tenemos que otra vez incorporar nuevas conductas, nuevas actitudes en nuestra vida que reflejen más diáfanamente nuestro carácter cristiano. Así que la palabra epeikes del griego, amén, amabilidad, afabilidad de espíritu, como dice el apóstol Pablo en primera de Pedro 2:18, y Pablo refiere como ternura en 2 Corintios 10:1, que se refiere a moderación. El versículo 6 de esta porción que leímos, Filipenses 4:6, identifica cuáles son básicamente las causas principales de ese afán, de esa ansiedad, amén, que muchas veces causa perturbaciones emocionales, angustias en nosotros, y que es una fuente, diríamos, una fuente principal del estrés emocional que esta sociedad está viviendo y que el hombre siempre atraviesa. Cuando dice, por nada estéis afanoso, y la palabra afán es merignate, ansioso, preocupado. Y cuando habla por nada, habla del verbo griego meden, sucesos, eventualidades, o sea, ningún suceso, ninguna eventualidad, amén, ninguna persona, nadie, por ninguna causa, por ninguna razón, por ninguna circunstancia, nosotros tenemos que estar afanosos. Y esa es la fuente principal del afán, las cosas que suceden en la vida, las circunstancias por las cuales está atravesando, ya sea circunstancias que se producen por nuestras actuaciones o que simplemente han venido a nosotros, amén, provocadas por otras personas, amén. Por nada, dice, significa por nadie, por nada o por nadie, por ningún hecho, por ninguna circunstancia, nosotros tenemos que estar afanosos. Lógicamente que tal vez estas palabras en estos momentos actuales que estamos viviendo del COVID-19 sean duras de cumplir, porque el afán debe ser algo natural, la preocupación, la ansiedad, el estrés debe ser algo natural en este tiempo. No es natural. No para el creyente, no para aquel que tiene su confianza puesta en Dios, no para aquel que sabe en quién ha creído, no para aquel que está pulido, que ha renacido nuevo y que tiene un carácter de acuerdo al carácter de Dios. Un hecho puede producir una perturbación, un hecho de la vida como que no es por causa nuestra, como es este coronavirus que anda, puede producir ansiedad, tristeza, preocupación, angustia, y puede incluso conducir a infelicidad. Pero estos estados tal vez que es natural que el hombre lo sienta en diversos momentos, el creyente tiene la capacidad de reponerse rápidamente de tales sentimientos y tomar control emocional y buscar su centro, su equilibrio en todas circunstancias adversas que puede estar atravesando.
te pasa algo, sufre una traición, sufre un desempleo, en el momento no es causa de gozo, por supuesto, pero tú rápidamente lo racionaliza, amén, lo interioriza, lo compara con las grandes promesas que están en la palabra de Dios, lo presenta ante Dios en oración, y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento, como dice el versículo final que leímos, guardará nuestros corazones de sentimientos adversos. Ese estrés, esas preocupaciones, esa tensión son sentimientos adversos. Amén. Y también guardará nuestros pensamientos para que no nos preocupemos desmedidamente en exceso. Amén. Porque sabemos que Dios está bajo el control absoluto de todas circunstancias que nos puedan pasar a nosotros como individuos o puedan pasar a la humanidad, o puede estar pasando la iglesia de Cristo en este momento crítico. Y la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿podemos vivir sin afán, sin ansiedad, a pesar de las circunstancias que actualmente estamos atravesando? A pesar del alto índice de desempleo, a pesar del alto índice de inseguridad, de la violencia que muchas veces se esparce sobre nuestra nación. Podemos estar felices, libres de ansiedad, a pesar de los momentos, amén, que vivimos, o podemos, en palabra, estar siempre gozoso. Y la Biblia nos recomienda y nos dice, si vamos a la opinión popular, lógicamente que te dirán, bueno, la experiencia dice que no es posible, que eso es improbable, van a negar la posibilidad de que usted y yo nos sintamos seguros, amén, en medio de dificultad de la vida, o que nos sintamos empoderados en Cristo Jesús. Mas, sin embargo, la Biblia nos traza algunas pautas de que sí es posible, y tenemos que creerle a lo que dice la palabra de Dios y no a lo que dicen las personas en base a su propia experiencia. Pero Pablo, en base a su experiencia como predicador, como hombre de Dios, como apóstol de Jesucristo, él dijo que él ordenó regocijarnos. Y es un verbo imperativo, regocijaos. Otra vez os digo, vuelve y recarga, regocijaos en el Señor siempre, en toda circunstancia. Y ahí recordamos la palabra del salmista David cuando escribió, me dice, mi alma tiene sed de Dios vivo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío. Y cuando dice, en todo tiempo te alabaré, oh Señor. ¿Y acaso no imaginamos a David sentado en el palacio real, amén, con muchos sirvientes a su alrededor, aunque le servían y le traían todo lo que él pedía, y que sencillamente que en esas circunstancias ideales David se decía, mi alma se regocija en el Señor? No, David escribió este salmo cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, cuando estaba en la cueva, amén, escondido para no ser encontrado por el rey Saúl y los soldados que el rey Saúl había enviado por él, cuando atravesaba el desierto o los desiertos, cuando estaba cautivo en Filistea por haber sido perseguido por el rey Saúl. Y en estas terribles circunstancias, David alababa al Señor y decía que su alma tenía sed de Dios. Y David decía que en todo tiempo te alabaré. Y ahí es que se sabe cuando nosotros somos íntegros de corazón y cuando no somos íntegros de corazón. Cuando en todo tiempo alabamos y glorificamos al Señor, cuando en todo tiempo estamos gozosos. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Las Escrituras me dicen que sí es posible. Nosotros como creyentes, a pesar de las circunstancias adversas que nos toquen vivir, sí es posible que nosotros podamos experimentar el gozo permanente en Cristo Jesús y cumplir las palabras del apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Le trazaremos 3 sencillos pasos que nos van a ayudar a mantener esa entereza en medio de las actuales circunstancias. 3 sencillos pasos que van a hacer que yo no me preocupe o viva mortificado, lleno de afán, de ansiedad, de estrés, que es peligroso en los actuales tiempos, porque se dice que el cambio de época
La entrada del siglo XXI trajo grandes retos a la iglesia y a las personas de la vida moderna, y que esto se ha reflejado enormemente a nivel psicológico en un número inconsiderable de depresión, amén, de trastornos mentales, de preocupaciones, de ansiedad, que se ha convertido en la enfermedad silenciosa, ya sea que alguien llegue a padecer ansiedad leve, tensión leve o depresión leve, depresión media, depresión aguda. Esos tipos de depresión muchas veces se debe, amén, y tienen una explicación porque no sabemos manejar las circunstancias que nos rodean. Y nosotros más como creyentes tenemos que aprender a manejar estas circunstancias, y vamos a hablar de 3 sencillos pasos para manejar las circunstancias. El primer paso, que es, fundamental, es que nosotros debemos conocer que Dios es nuestro Padre. Y vamos a irnos al discurso de Cristo en el monte de las bienaventuranzas, un discurso que comienza el capítulo 5, pero en este caso vamos a tomar algunos versículos de este discurso en el capítulo 6. Y en este capítulo 6, comienza a hablarnos Jesús sobre la oración. Y en ese, igual que Pablo nos habla que presentemos a Dios delante de Dios toda oración en acción de gracia, en ruego, en peticiones, todas nuestras quejas, todos nuestros quebrantos, toda nuestra ansiedad, depositarla en Dios en ruego. Amén. Cristo, cuando enseñó a su discípulo acerca de la oración, le dijo de la forma siguiente: no os hagáis semejantes a ellos, hablo los gentiles, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Es lo primero que dice Cristo cuando aconseja a sus discípulos acerca de la oración. Así que si yo reconozco que yo soy hijo de Dios, si usted reconoce que es hijo de Dios, si reconocemos que Dios es nuestro Padre, amén, entonces estamos avanzando grandemente en este proceso de sanidad interior, de fortaleza interior, de crecimiento interior, hasta llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto que es el Hijo de Dios, y estamos avanzando grandemente. Ya no tenemos una relación distante con Dios, de un Dios austero, un Dios cruel que se complace con castigarnos, un Dios rígido, lleno de ira. No es ese Dios. Un Dios que no podemos acceder a Él, que tenemos que usar intermediarios para llegar a Él. Ahora me dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Ahora podemos acercarnos gracias a que Cristo abrió el camino, amén, a aquel lugar santísimo, rompiendo el velo, y nosotros podemos clamar directamente a Él. No tenemos que buscar intermediarios, ni ángeles, ni a santos, ni a nadie, ni a sacerdotes, ni a pastores. Usted mismo en su casa puede hincarse de rodillas, entrar en su aposento, como dice la palabra del Señor, como Cristo recomendó a su discípulo, y entrando a tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. No tienes que exhibir tu religiosidad, no tienes que exhibir, amén, tus creencias a Dios, amén, sino que debemos practicar, y mucho más ahora en este tiempo de crisis. Te recomiendo esto: reconoce que Dios es tu Padre, y al reconocer que Dios es tu Padre, así como Cristo tuvo una relación cercana con el Padre, y Cristo expresó: yo y el Padre uno somos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios como Padre. Y como Padre, Él nos va a suplir todo lo que nos haga falta. Y al reconocer que Dios es nuestro Padre y que Él suple todas nuestras necesidades, estamos por lo tanto reconociendo su autoridad sobre las cosas que nos pueden afectar, y estamos colocando tal vez la fuente principal de estrés, estamos colocándola lógicamente ante los pies de Él. No hay necesidad que Dios no pueda suplir, que Dios no pueda cubrir. Y lo vemos nosotros y leemos simplemente Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante.
nos dice la palabra, aquel que reconoce que Dios es su Padre. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habréis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Quién de vosotros, por más que afane, añadirá a su estatura un codo? Otros dicen, lógicamente, otras versiones dicen, ¿quién de vosotros, por más que afanen, añadirán una hora a su vida? No es posible. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, así ¿no lo hará mucho más con vosotros, oh hombre de poca fe? No os afanéis diciendo qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Esas son las palabras de Cristo. Y por lo tanto reconocemos que Dios es mi Padre. Reconozco que yo soy hijo de Él. Reconozco que tiene el control de cada necesidad que yo pueda atravesar. Y reconozco que Dios es capaz de suplir ampliamente todo lo que yo necesite. No dependo del gobierno, no dependo de otras personas. Primeramente, dependo de mi Padre Celestial que está en los cielos, que es capaz de sostenerme en medio de las más cruentas tormentas y puede sostener las necesidades de la vida diaria. Alimentos, vestido, salud, educación, casa, techo, eso lo puede suplir el Señor. Así que el primer paso que debo hacer es, Dios no está contra mía, Dios no es mi adversario, Dios no es mi enemigo, Dios no está tan distante que no me pueda acercar a Él, que no pueda clamar a Él. Dios escucha cuando yo oro en oración y por lo tanto la oración es un elemento terapéutico en medio de esta crisis. Porque no solamente va a calmar mi ansiedad, sino que va a responder todo cuanto yo necesito. Y ese es el paso 1. Conocer que Dios es mi Padre, que Él tiene el control de todo. Amén. Y que Dios no quiere que yo me esté preocupando. Alabado el nombre del Señor. Y el paso 2 es que debo reconocer que las preocupaciones son del todo inútiles, así como se oye. Generalmente nos preocupamos por cosas inciertas. El día de mañana, ¿qué habré de comer mañana? ¿Qué habré de vestir? Cosas eventuales, cosas que no han ocurrido, que no son necesidades reales de ese momento. Y esas son las fuentes principales de preocupación del ser humano el día de mañana. Generalmente nos preocupamos por cosas equivocadas, por dinero, por propiedades, por cosas materiales. Y ahí dice la Biblia, en el mismo discurso de Cristo, no os hagáis tesoros en la tierra donde el polilla y el orín corrompe, donde los ladrones pueden hurtar y minar. Haced tesoro en los cielos. Y también dice en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, o sirve a uno o sirve al otro, y no podemos servir a Dios y a la riqueza. Y la fuente principal de ansiedad, de estrés, que causan angustia, desequilibrio en nosotros, es principalmente las finanzas y las cosas materiales. Número 1 para los caballeros. Amén. Finanzas y cosas materiales. La casa, el carro, amén, son cosas preocupantes. Muchas veces la ropa, amén, los adornos que llevamos, que tenemos que lucir. Esas cosas, muchas veces las cosas materiales, son las fuentes principales de preocupaciones. Y más cuando lo trazamos como un objetivo. Que aunque estamos en la iglesia, queremos proyectarnos como victoriosos, que hemos progresado ante nuestra familia, en familia, ante las amistades, que nos ha ido bien en la vida. ¿Qué es irte bien en la vida? Piénsalo. Tenemos que reflexionar
Y los que están en el ministerio, que no fue bien en el ministerio pastoral. Mira que bien está el pastor fulano, porque anda que tiene una casa grandísima, un carro grandísimo, tiene cuentas bancarias. Esa no es la felicidad. No es la fuente principal de la felicidad. Ni hace tampoco al hombre feliz, lamentablemente. Ni significa bajo ninguna forma prosperidad. No es así, hermano. No te enfoques en eso. Y estamos preocupados muchas veces por las cosas materiales y nos olvidamos lo principal, que son las cosas espirituales. Mira la parábola de aquel hombre que dijo: oh alma, alégrate, regocíjate ahora que tú has hecho un granero, que lo has ampliado y que has llenado todos tus graneros. Y Cristo le dijo: oh necio, no sabe que hoy viene la muerte a buscar tu alma. Y si ganamos todo el mundo y perdemos el alma, ¿de qué nos vale? Si ganamos muchos millones y perdemos nuestra familia, ¿de qué nos vale? Perdemos la tranquilidad espiritual, perdemos la paz interior, perdemos la relación con Dios, ¿de qué nos vale? Nos estamos preocupando por cosas que son insignificantes en la vida. Amén. Y eso tenemos que enfocarlo grande, enfocarlo siempre, tenerlo presente. Se discute porque tal vez se rompe un vaso se cae como este, y comenzamos una discusión de un vaso que tal vez usted lo puede comprar por 25 centavos o 50 centavos, si lo compra por docena. Y dice: por un vaso vas a armar tal discusión. Amén. Por algo que vale tal vez un peso, vas a armar tal discusión, tal agresión, que pierda la tranquilidad. Leí en el periódico de dos hermanos que pelearon por un simple bolígrafo, y por un simple bolígrafo uno mató al otro. No que es mío, no que es mío. Pero tal vez el bolígrafo sirvió de detonante y habían cosas internas, lógicamente, entre ellos. Pero cuando tú estás angustiado, tienes que enfocarte por qué sientes esa angustia. Por las cosas materiales, descarga lo que no valen nada. Por cosas que se pueden reponer. Amén. Cosas que se pueden reemplazar con facilidad. No vale la pena discutir, amargarse o lamentarnos. Y generalmente nosotros nos preocupamos por cosas equivocadas. Y ese es motivo de estrés. Nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar. El futuro, lo que puede venir mañana, es algo eventual. Nadie puede cambiarlo. Y las preocupaciones no resuelven absolutamente nada. Y lo dice la Biblia. El texto que leímos, Mateo 6:27. ¿Acaso alguien puede, por más que afane, añadir un codo a su estatura o una hora a su vida? Entonces, ¿para qué sirve el afán? ¿Para qué sirve la ansiedad? ¿Para qué sirven las preocupaciones si no resuelven absolutamente nada y al contrario nos complica nuestra existencia porque producen amargura, estrés, incomodidad que a veces son insoportables y se reflejan en trastorno del sueño, trastorno del apetito y otras cosas más negativas? Las preocupaciones tenemos que saber, amén, que se aprenden, no son naturales, no son como los instintos que nacemos con ellos. El instinto de preservación, el instinto de alimentarnos, no son naturales, se aprenden. Son producidas, son dadas por la sociedad, son dadas por la cultura, son dadas por nuestras expectativas. La sociedad moderna, estresante, preocupante. La cultura, y muchas veces la cultura, sí. Usted entra, por ejemplo, a un supermercado, a un supermarket, amén, americano, y usted encuentra las cajeras que están trabajando con una paciencia enorme, que conversan con los clientes, que le ponen, se conocen, hay cierta familiaridad, le preguntan por el esposo, por los hijos, amén, y con esa paciencia, y usted como latino entra a un supermercado americano y se siente extraño, y se pone en la fila, y estando en la fila, usted quiere avanzar porque no soporta perder un tiempo más, amén. Y le molesta que no sea rápida. Pero es así. Pero cuando vamos a un supermercado latino, encontramos que las cajeras son ágiles, parecen pulpo, moviendo las manos. El siguiente, next, next, next. Y nos gusta la rapidez.
Y cuando manejamos nos gusta la rapidez. Usted no va a nada, a ninguna parte, simplemente está paseando, dando una vuelta y anda como que va de emergencia, como si fuese un vehículo de emergencia por las calles y no es capaz de cederle el paso a ninguna persona por esa celeridad. Nos preguntamos, y así es nuestra cultura, así somos nuestra casa, y nuestra casa también estamos inquietos, amén, estamos con las manitos inquietas, nos sentamos, no podemos estar tranquilos, o movemos la mano, movemos el brazo, movemos algo, prendemos el televisor, prendemos el radio, prendemos un equipo, comenzamos a hacer multitarea al mismo tiempo, porque tenemos ese estilo de vida, y creo que si es un estilo de vida también se puede desaprender. Podemos culturizarnos, podemos quitar ese estilo que tal vez nos impuso la sociedad o la cultura, porque no queremos ese estilo de vida estresante, agobiante, nos gasta mucha energía, nos gasta mucho tiempo, nos consume demasiado y tenemos que desaprenderlo y por lo tanto tenemos para desaprenderlo, tenemos que quitar lo viejo, amén, y poner lo nuevo que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos ayuda a formar nuevos valores, nuevos principios en nuestras vidas. Y en esta cosa dice un estilo de vida. Un estilo de vida que no incluye el afán, que no incluya la celeridad, que no incluya esa zozobra que muchas veces nosotros mostramos en la vida. Alabado el nombre del Señor. Y en este discurso, el Sermón de los Olivos, ¿cuántas veces Jesús menciona la palabra? No seáis como los gentiles, porque ellos tal cosa. Y por lo tanto nosotros, a pesar de que el mundo esté lleno de estrés, de afán, de ansiedad, de preocupaciones, de forma razonable ante esta ola del COVID-19, de circunstancias adversas que ha generado esta pandemia y que entendemos que es natural las preocupaciones y que aún regresando, finalizando esta pandemia, habrán muchos que habrán quedado afectados, profundamente afectado en lo económico, en lo emocional sobre todo, amén, y que habrá falta muchas terapias psicológicas para poder restaurar nuestras vidas, pero quiero decirte que tú puedes curarte en Dios desde ahora, tú puedes preservarte en Dios desde ahora, y eso no te va a marcar, sino que tú vas a continuar adelante y esta experiencia servirá para fortalecerte y de crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Ahí está el paso número 3. Dijimos que en 3 pasos sencillos vamos a aprender a vivir sin preocupaciones y ansiedad. Primer paso, reconocer que Dios es mi Padre, Dios es tu Padre, que Él tiene el control absoluto de todo. Amén. Y segundo, y que sabe todo lo que yo necesito. Y segundo paso, tenemos que comprender que las preocupaciones son inútiles. No nacemos con ellas. Amén. Y paso 3, aprender a confiar en Dios en todo momento. El futuro puede ser abrumador y más ahora. Me siento tal vez en mi escritorio, me siento tal vez en mi sala o me siento frente a un televisor y comienzo a ver las noticias alarmantes, en noticias, por ejemplo, que por tercera o cuarta vez Miami rompe los récords de contaminación de coronavirus. En este martes recién pasado hubo una tasa de 15,000 personas contagiadas, que no sabemos por qué dicen ese martes. Amén, lo dicen el miércoles, por supuesto, pero en un día no te dan resultado. Tú vas a hacerte un test de la prueba del COVID y duran 1 semana y 2 semanas para decírtelo. Entonces parece que son casos viejos y que no es al tiempo real las cifras que están dadas de contaminación y tal vez corresponde a un evento pasado. Pero lo preocupante es que va aumentando, se va incrementando y nosotros comenzamos a somatizar, a reflejar en nuestro organismo esa preocupación. Amén. Entonces, el futuro, ¿cómo será? Incierto. Se abre ahora, otra vez llegó la temporada escolar y son abiertas las escuelas y tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela. Preocupante, correcto. La economía, ¿cuándo va a terminar esta crisis? No sabemos, preocupante. El futuro puede ser abrumador. El presente puede ser preocupante. Y el pasado pudo haber sido doloroso. Pero hoy pongo delante de Dios mi pasado.
para que no me marque, para que el pasado no defina mi vida, para que las huellas que tal vez el pasado quiso dejar en mi corazón sean borradas por el poder de Dios. Porque dice la Biblia que no nos ha dado Dios armas, ¿verdad? Las armas de nuestra pelea no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de qué? De fortalezas. Y esa es una fortaleza psicológica. Cuando el pasado, cuando la circunstancia que tú estás viviendo te marcan de forma permanente, dejan cicatrices profundas en tu vida. Por ejemplo, cuando pequeño, tú eres mujer. Amén. Y cuando pequeña, amén, fuiste maltratada por tus padres, fuiste maltratada por tus hermanos varones. Te casas, un primer matrimonio, eres maltratada por tu esposo. Un segundo matrimonio, eres maltratada por tu nuevo marido. Y ya eso se ha convertido en una fortaleza mental en tu interior que tú ves a todos los hombres, a todos los varones como agresores. Y por lo tanto, cuando hablas con tu pastor, tú lo vas a estar mirando como un varón, como un potencial agresor, porque tú has sufrido muchas agresiones y tendrás siempre una actitud de desconfianza ante los varones. ¿Por qué? Porque siempre han sido agresores en tu vida. Y de esa forma no tendrás una relación plena con Dios, porque Dios, amén, es la figura paterna en el cielo y tu figura paterna en la tierra fue mala, y esa experiencia te una relación plena y satisfecha con Dios. Amén. Tal vez al nivel profundo y espiritual que Dios está deseando, porque hay patrones en tu vida de desconfianza, de persecución. Muchas veces aquellos que han vivido en dictadura y que se obligan unos con otros a delatarse ante el dictador o ante las autoridades. Amén. Y esa actitud, ese delirio de persecución, de que siempre me están vigilando, son actitudes y son barreras psicológicas que se van creando, que la experiencia pasada van formando en nosotros y que van definiendo al ser humano, porque nuestras experiencias pasadas en términos concretos define a todos los hombres y a todas las mujeres. Y ahora, cuando yo pongo mi pasado delante de Dios, esas experiencias negativas, esas experiencias amargas que yo he pasado, amén, que he atravesado en la vida, la pongo delante de Dios para que sean borradas, para que no me definan, para que sean quitadas esas huellas profundas. Y yo coloco, a pesar de que mi pasado pueda ser doloroso, lo traigo ahora y los pongo delante de Dios, porque mi pasado no va a estar en este momento controlando mi presente, ni va a definir lo que tú o lo que yo somos en Cristo Jesús. Se aplica mucho lo que dice la Biblia, que cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron ya y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos perdona, pero nuestra psicología, nuestro hombre interior sigue latente en nosotros. Y muchas veces nosotros no nos perdonamos, no nos llegamos a amar, a aceptarnos como Dios quiere que nos aceptemos. Así que toma tu pasado y ponlo a los pies de Cristo Jesús, que eso es lo que hacemos cuando venimos a sus pies a pedirle perdón. Pero muchas veces le pedimos perdón y seguimos con nuestra carga en el hombro, como una mochila, como una cadena. Seguimos arrastrando las viejas cadenas. Y te digo hoy, deja las viejas cadenas, deja ese lastre atrás, deja aquellas cosas que te perturbaron en el pasado, déjalo atrás y declara en el nombre de Cristo Jesús que todas son hechas nuevas. Alabado el nombre del Señor. Así que pon tu pasado a los pies de Cristo Jesús. Pon delante de Dios tu presente, tus emociones, tus sentimientos, tus necesidades actuales, tu salud, tu familia, tu trabajo. Ponla en este momento delante de Dios. Terminando este mensaje, amén, te invito a que hagas esa oración con nosotros, para que ponga tu presente y tu futuro delante de Dios. Tu pasado, tu presente y tu futuro. El futuro puede ser abrumador. El presente puede ser preocupante y el pasado puede ser doloroso, pero ponlo en de los pies de Cristo Jesús. Amén. Y ese estrés, esas preocupaciones, esas angustias se tendrán que ir en el nombre de Cristo Jesús.
Debes reconocer que Dios es la fuente principal de tu paz y de tu gozo. Amén. Y ese es el paso número 4. Y ahí estamos con los pasos para nosotros librarnos de las ansiedades y las preocupaciones. Paso 1, reconocer que Dios es mi Padre. Paso 2, reconocer que las preocupaciones son inútiles, que no sirven para absolutamente para nada. Paso 3, aprender a confiar en Dios diariamente en todas mis circunstancias. Y paso número 4, reconocer que Dios es la fuente de tu paz y la fuente de tu gozo permanente. Vemos, amén, en el Evangelio de Juan, cuando Cristo se encontró y tuvo esta entrevista personal con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, vemos una experiencia bella. Esta mujer estaba agobiada, su pasado era triste, su presente preocupante, muy preocupante. Su futuro también era incierto, improbable. Por lo tanto, esta mujer necesitaba cambiar toda su circunstancia. Y ese encuentro con Cristo Jesús cambió la circunstancia de esta mujer. Jesús le pide amablemente que beber. Dame de beber. Y ella simplemente se va a la experiencia, porque muchas veces nosotros decimos en base a la experiencia, no es posible vivir con gozo permanente. En medio de tales circunstancias, mucho menos. Y esta mujer se en base a la experiencia que le expresó a Cristo, pero los judíos y los samaritanos no se tratan como una barrera. La primera barrera, judíos y samaritanos no se tratan. Segunda barrera, y como tú, siendo hombre, me pides a mí que soy mujer, otra barrera. 2 barreras más, me pide que beber. Y Cristo ignora, rompe cada barrera que se da en la relación de Dios y el hombre, y simplemente le dice a la mujer: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí agua, y yo te daría agua que salta para vida eterna. Alabado el nombre del Señor. Y es Dios quien es capaz de dar esa agua que fluye en nuestro interior y que salta para vida eterna. Y así lo expresó Jesucristo en Juan 7:38. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior fluirán como ríos de aguas vivas. Y habla del interior, y es de nuestro interior por el Espíritu Santo que hemos recibido de parte de Dios, porque dice la Biblia que cuando creímos fuimos sellados. Lo creemos, sí, fuimos sellados. Y ya recibimos el Espíritu Santo, el sello de Dios está con nosotros, y creemos también en la morada de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo se refleja esa morada de Dios? Lo dice esa escritura, Gálatas 5, 22, 23. ¿Qué me dice la escritura? Me habla del fruto del Espíritu Santo, y ese fruto es interior, no exterior. Y por lo tanto, ese fruto interior me habla de algunos atributos del carácter, algunos rasgos psicológicos de nuestra personalidad que se encuentran grabados en nuestro interior. ¿Y cuáles son esos rasgos? Los primeros tienen que ver con uno mismo: amor, gozo, paz. Es un estado interno del alma, de la mente, que encuentra equilibrio, que encuentra su confianza en Dios. Amor, gozo, paz, y por lo tanto ese amor, ese gozo, esa paz es inquebrantable, porque no viene de circunstancias externas, sino internas. Viene de Dios, de ese Espíritu Santo que mora en ti, y que como dijo Jesucristo, fluyen de nosotros, de nuestro interior, como ríos de agua viva. Y sigue fe, mansedumbre, templanza, que es la actitud que mostramos a los otros, porque dice que tiene amor, gozo y paz, y sin embargo eres intranquilo. Sin embargo eres altanero, egoísta, impetuoso, intemperante, agresivo con los demás. Amén. Tosco con los demás, no tiene amabilidad. Por lo contrario, no tiene ni una cosa ni la otra. Si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, lógicamente que es una denegación del amor de Dios. Y si tú tienes amor, gozo, paz, repito, entonces también tiene paciencia con los demás. Tratas a los demás correctamente, benignidad, y tratas a los demás con bondad, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:5. Vuestra amabilidad, vuestra gentileza sean conocidas por todos los hombres.
Amén. Y también sigue fe, mansedumbre, templanza, que es el rasgo del carácter manifestado hacia Dios. En Filipenses, el apóstol Pablo, después de haber aconsejado y después de haber exhortado a los creyentes a que permanezcan en gozo, a estar siempre gozoso, como dijo, otra vez os digo, regocijaos. Amén. Él habla de su experiencia. Recordemos que cuando Pablo ordenó estar regocijado, él estaba preso en Roma, esperando ser ejecutado. Y en esa circunstancia Pablo no estaba triste, decaído. Las circunstancias no definieron su vida. Ni José, cuando estaba en Egipto, estaba triste, abatido, aburrido, aún preso. Amén. En Egipto no estaba en esa circunstancia, porque la circunstancia no define tu vida. El dinero no define tu vida. Las cosas materiales no definen tu vida. Tu felicidad interna depende del Padre todo celestial. Alabado el nombre del Señor. Y por eso en Filipenses 4, amén, él comienza a decir, sé vivir humildemente. Humildemente no es con humildad. Humildemente es con escasez, en necesidad, amén. Y sé tener también abundancia en todo. Y por todo estoy, amén, estoy enseñado, o sea, he aprendido de todas estas circunstancias por las cuales he atravesado. Así que puedo estar saciado como para tener hambre, lo sé. Amén. Y muchas veces cuando estamos saciados nos sentimos gozosos, y cuando tenemos hambre, amén, nos sentimos angustiados. Pero hay que estar regocijado en todas circunstancias. Amén. Y sencillamente léase Filipenses 4:13. ¿Qué te dice? Todo, recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es conforme a tus fuerzas que tú vas a superar esta hora de crisis por la cual estamos atravesando. Es poniendo tu confianza en Dios. Y por lo tanto, Dios te dice que tenemos que aprender a curarnos a través de la oración, a sanarnos a través de la fe inquebrantable que tenemos que poner siempre en Él. Y este es el consejo final. A pesar de que es una experiencia cotidiana, que nosotros estemos estresados, es una experiencia humana normal, el estrés, la angustia. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos una virtud, una fortaleza que es en Cristo Jesús. Y esa virtud, esa fortaleza, ese recurso espiritual que los gentiles no tienen. Y hablo gentiles en forma figurada, porque de forma literal todos somos gentiles, porque el que no es judío es gentil. O sea, perteneciente a un pueblo no judío. Amén. Pero hablo de aquellos incrédulos, porque la palabra se presta tanto en sentido literal como en sentido figurado. Y hablamos aquí, amén, que los no creyentes, los no convertidos, los no lavados con la sangre de Cristo Jesús no lo entienden. Mas nosotros entendemos que sí podemos superar esta circunstancia. Y le aconsejé 4 pasos sencillos. Le decías 3, los 3 primeros y el último, 4 pasos. Primer paso, debes reconocer que Dios es tu Padre. Tú no eres cosa pequeña, eres cosa grande. Dios tiene cuidado de ti, te conoce aún, todos tus cabellos están contados. Padre que me escucha, caballero que me escucha, dama que me escucha, tú varón de Dios, joven que me está escuchando, que tal vez piensa que tu futuro es incierto, que las circunstancias han cambiado, que el cuadro, que la agenda que teníamos para el futuro ha sido quebrantada, ha sido trastocada por las circunstancias angustiosas que estamos atravesando. Debo decirte que tú sigues siendo hijo de Dios, hija de Dios, y que debe tener presente en todo momento que Dios es nuestro Padre, que Él sabe todas nuestras necesidades, amén, y que Dios la va a suplir, no el hombre, es Dios que la va a suplir. Paso número 2. Dios no quiere que te preocupes. Las preocupaciones son inútiles, son innecesarias. No podemos añadir, por más que nos preocupemos, un codo a la estatura, ni podemos, por más que nos preocupemos, añadir 1 hora a nuestras vidas. No se puede hacer nada, son completamente inútiles.
Recuerde que las preocupaciones se aprenden, no nacen como con nosotros, como los instintos, amén. Son producto de la sociedad, la cultura, amén. Nuestras expectativas de vida, nuestros estilos de vida es que crean esa ansiedad, esa angustia muchas veces en nosotros. Paso 3, debemos aprender a confiar en Dios en todo momento. Significa en oración, venir ante Dios y presentar mi futuro que tal vez sea incierto, abrumador, presentarlo delante de Dios, mi presente que puede ser preocupante, mi pasado que puede ser doloroso y que tal vez el pasado me ha marcado, ha dejado huella en mí. Debo presentarlo delante de Dios. Amén, porque debo aprender a confiar en Dios y esas palabras que dice la Biblia, que el que está en Cristo, nueva criatura es, debe cumplirse. Así que si usted era agresivo y le dicen, hermano, no sea tosco, y usted dice, no, porque yo siempre soy así, no ha nacido nuevo. No es que siempre hayamos sido de esta forma. Tu temperamento debe cambiar, tu carácter debe cambiar. Tu fe cambia y por lo tanto la fe que sobrepasa todo entendimiento y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en esta hora estamos llamados a que esa paz de Dios cubra por completo nuestros corazones y nuestra mente y estemos centrados en Dios y estemos centrados en su palabra. Ore con nosotros esta oración. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos porque tú eres nuestro amparo y fortaleza en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Tú eres, Señor, nuestro castillo fuerte, nuestra roca eterna, la roca de salvación, Padre, y en ti hemos puesto nuestra confianza. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el salmista David, y reconoció que el socorro de él venía de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y nuestro socorro, Señor, viene también de ti, que hiciste, Señor, todas estas cosas bellas. Tú tienes un propósito para nuestras vidas. A pesar de que mi agenda ha sido rota, yo adopto, Señor, yo acepto la agenda que tú tienes para mi vida. Pongo mi pasado en tus pies, Señor, para que mi pasado no defina mi vida. Pongo mi presente para que supla, Señor, toda necesidad que yo esté atravesando. Que cubra con tu sangre, Señor, todo peligro que me amenaza. Como dice las Escrituras, Señor. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, Padre eterno, mas a ti no llegará. Yo pongo mi confianza en ti, mi promesa, Señor, en tu promesa, Padre, y confío, Padre, que no importa la circunstancia que ahora puede estar atravesando, será para bien, porque a los que aman tu nombre, todas las cosas le ayudan a bien. Y te doy gracias, Señor, con acción de gracia. Nada pueda quitar la paz del corazón. Nada pueda quebrantar esa paz que nosotros tenemos. Amén, viene de parte del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo caluroso a todos los caballeros de nuestra congregación. Alabado el nombre del Señor. A la directiva de caballeros, un abrazo caluroso también a las damas de nuestra congregación. Bendiciones a todos, jóvenes, damas, caballeros, a los líderes, a los ancianos, al pastor reverendo Ángel Marrero, a su esposa Marta. Amén. Y a todos los demás miembros de la iglesia, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, como también una bendición especial, nuestro hermano Nelson Mirnel, amén, que siempre nos ayudan a través de estas transmisiones y que han sido una gran colaboración para la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Y también bendecimos enormemente aquellos oyentes que se han conectado con nosotros y que han escuchado este mensaje tan reverentemente. Bendiciones y que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda, tuya es la victoria. Amén.